Pues un cordial saludo a todas las personas que están viéndonos, que están escuchándonos en esta conversación que vamos a tener hoy sobre un tema, yo creo que interesante y necesario como ciudadanos conocer. Tenemos con nosotros a David Ávila Dúez. Hola, David. Hola, buenos días, Lourdes. Tenemos a David con nosotros. David es trabajador social. Vemos que por sus pelos con experiencia, con años de ejercicio. Él ejerce su trabajo como trabajador social en una cooperativa, además una sociedad cooperativa que se llama Redes y que presta servicios de formación, de consultoría, de asesoramiento a entidades de todo tipo, públicas, privadas, bueno, de mucho tipo, ¿no? Con algo que a mí me gusta mucho cuando se te conoce el concepto de desarrollar aspectos de la intervención social para transformar la realidad, ¿no? Ese es nuestro lema, sí, transformando la realidad. Nos gusta decir que esa es nuestra misión de alguna forma, ¿no? Y un poquito más allá de solo hacer cosas, sino buscar un mundo diferente. Pues estás en el territorio adecuado, porque precisamente estamos con cooperativas de cohousing que lo que quieren es efectivamente transformar la realidad haciendo un entorno de vida y de compartir y de apoyos y de cuidados de un grupo intencional de personas que según su cultura, su visión, sus valores y en su territorio, pues se están organizando. Y bueno, el tema de hoy es el tema de los derechos, servicios, apoyos sociales, ¿no? Es decir, a qué tenemos derecho, cómo podemos aproximarnos a apoyarnos y a cuidarnos entre nosotros también desde la visión de lo social y también desde la visión de los recursos que tenemos gracias a las administraciones públicas. Ese es el tema, ¿no? Que es un tema, en principio, no debería ser complicado, pero lo es por el hecho de la transferencia en el ámbito de las competencias de las políticas sociales, ¿no? Y de las ayudas, ¿no? Y cómo se articula al final la única ley que tenemos en España. En España tenemos una ley, ¿no? Principal, que legisla la situación de necesidades de apoyos y cuidados, ¿no? La dependencia. Eso es. De hecho, el espíritu y el origen del nacimiento de esta ley fue eso, ¿no? El generar ese derecho universal para todas las personas que viven en cualquier territorio y que garantizara una serie de prestaciones y de servicios como respuesta a ese derecho adquirido común. La cuestión es que, como tú muy bien dices, esto luego se transfiere a las comunidades autónomas, que son las que han de viabilizar la prestación de servicios y de prestaciones económicas. Y cada una es un mundo. Uno de los documentos que estos días yo consultaba una y otra vez, que es los dictámenes del Observatorio de la Dependencia, nos lo deja bien claro, ¿no? Es un screening que se hace, ya va por el 22 edición, 22 dictamen sobre cómo se está aplicando la ley de dependencia y lo que hace es un poco monitorizar las diferencias entre territorios. Y lo que se ve es eso, que hay unas enormes diferencias en todos los aspectos de la aplicación de la ley, lo cual eso complica un poco cuando hablamos aquí además de comunidades de cohousing que están en lugares muy diferentes del Estado, con lo cual pues hay particularidades en cada una que llegado el momento y cuando uno aborda la resolución de cómo presto cuidados en mi comunidad, pues se va a encontrar con esas diferencias, ¿no? Y va a tener que abordarlas y de algún modo surfearlas, ¿no? Bueno, pues quizá lo primero, viendo que existen estas diferencias y que son obvias y yo diría a nivel subjetivo que injustas, porque a veces hay unas diferencias muy, muy grandes y a mí no me parece que, bueno, no creo que no debería ser así, pero bueno, lo que sí que es interesante sería saber esta parte común, lo que es el espíritu, los instrumentos de valoración. O sea, hay un elemento común a todas las comunidades autónomas que nos ayudan a conocer el funcionamiento de las administraciones a la hora aunque luego tengan peculiaridades, ¿no? Y esto, para empezar, siempre está el tema de la valoración, de los grados, de a qué tengo derecho, ¿no? Entonces hay como una nomenclatura, como una forma de hablar a lo profesional, grado 1, grado 2, grado 3, que las personas que han tenido que utilizar este tipo de instrumentos o que les han valorado, sus familiares, etcétera, pues pueden tener una aproximación, pero igual el resto no.
Entonces sí que me gustaría saber, ahora mismo, por la información que tú dispones, ¿qué situaciones de necesidades de apoyos o de cuidados generan que una persona se pueda encontrar en un grado 1, en un grado 2, en un grado 3? Y en qué punto de ellos, o más o menos, sí que se están prestando apoyos, a qué tiene derecho la persona, independientemente de que luego se desarrolle diferente, pero se supone que tendría que haber un punto de corte en el cual cuando una persona necesita apoyos, los va a tener, y eso se valora con instrumentos que dan estos grados, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito con Sí. ejemplos todo lo didáctico que tú eres? Venga, vamos a ver, mira, se me ocurre que podemos empezar por acudir al texto de la ley, que es como muy descriptivo respecto a los grados. A lo largo del tiempo la ley ha ido cambiando y al principio había dentro de los grados incluso matices, diferentes situaciones, pero a día de hoy hablamos de grado 1, grado 2 y grado 3 de dependencia, ¿no? La situación de dependencia, que es la que define que yo estoy en esta situación, tiene que ver con el requerir apoyos externos. Esto es muy, muy importante porque es como muy clave en la ley de dependencia, ¿no? Lo que hace, la situación que hace que una persona pueda decir que es dependiente tiene que ver con la necesidad de recibir apoyos externos para las actividades de la vida diaria, para las actividades comunes, para su vida en el día a día. Entonces, la ley en este sentido lo que nos dice literalmente es lo siguiente. Las personas que tienen grado 1, al menos una vez al día, necesitan apoyos o bien tienen necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. Estamos hablando de situaciones en las que, bueno, en algún momento del día hay algún tipo de actividad en mi día a día o en la semana que no puedo hacer solo o sola, ¿de acuerdo? Cuando nos vamos al grado 2, la ley dice 2 o 3 veces al día requiere ese apoyo externo a la persona, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador o cuidadora, o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. Es decir, es algo que ya se va planteando más a menudo en mi día a día. Hay algunas cosas que o bien todos los días no puedo hacer o varias veces a la semana, pero no necesito una persona a mi lado constantemente, de algún modo, por decirlo así. Y por último, cuando hablamos de grado 3, de lo que llamamos gran dependencia, es cuando ya necesito varias veces al día, por la pérdida total de autonomía física, mental, intelectual, sensorial. Necesito un apoyo que es indispensable y continuo de otra persona, o tengo necesidades de apoyo generalizado para la autonomía personal. Estoy leyendo literalmente lo que dice la ley. Nos podemos imaginar que hablamos de situaciones donde, pues de esas en las que ya decimos, es que necesita a alguien permanentemente, ¿no? Esas situaciones que a veces nos dicen, esta persona ya necesita ir a una residencia porque ya necesita a alguien para todo, no puede estar sola en casa, bien porque tiene un deterioro cognitivo ya severo, o bien porque tiene una limitación de movilidad muy grande y entonces para cualquier cosa que necesita hacer, desde ir al baño, cocinar, vestirse, pues estaríamos hablando de necesidad de apoyo continuo de algún modo, ¿no? Ese sería el grado 3. Claro, como todos los puntos de corte, es complicado, ¿no? El decir, autoanalizarme y decir, ¿y yo dónde estoy? O mi madre está cambiando de pronto, ¿no? De un mes para otro. ¿En qué momento paso de uno a otro? Bueno, para esto se establecen baremos y se establece el mecanismo de valoración, ¿no? Esa valoración que es ejercida o es efectuada por un equipo de valoración multidisciplinar en la mayoría de las comunidades autónomas, aunque hay que son equipos que pertenecen a la comunidad autónoma, pero también desde los servicios sociales, depende de la comunidad autónoma, aquí el mecanismo de valoración se hace de manera diferente, pero en todo caso se trata de aplicar unos baremos. ¿En qué consiste esto? Pues en que al final alguien va a ir a tu casa, va a hablar contigo. Si tú no tienes capacidad de transmitir, comunicar, porque tienes un deterioro cognitivo, porque tienes un problema de comunicación, va a hablar con tu cuidador o cuidadora principal y lo que va a hacer es un poco ver cómo es tu día a día, qué cosas puedes o no puedes hacer solo o sola, en qué cosas necesitas apoyos. Se trata un poco de hacer esa fotografía para saber hasta dónde vas a necesitar esos apoyos externos. Se va con un baremo que existe, pues viendo todo esto y en función de eso se te va a aplicar un grado. Y si quieres, te parece, explicamos un poquito más cómo es exactamente esa situación, ¿no? En que alguien viene a tu casa y ya en ese mismo día establece lo que se llama una propuesta de PIA, ¿no?
que es el plan de intervención, los servicios que van a ir asociados o prestaciones que van a ir asociadas a esa situación que ha detectado esa persona que ha ido a tu casa. Esa es la propuesta que obviamente, y esto está bien, cuenta con tu opinión, con tus deseos, con lo que tú quieres, con lo que tú estás demandando. Una vez que eso se lleva pues, de vuelta a la administración, es cuando se establece de forma oficial ese PIA con esas ayudas o prestaciones en función de lo que tú hayas pedido, de lo que se haya valorado que necesitas, y es cuando se pone en marcha, digamos, el mecanismo de, bueno, pues de que te lleguen esas ayudas en forma de servicios o de prestación económica. En todo este proceso, Ujú. a mí me saltan varias dudas. La primera respecto a la propia filosofía de la ley, es decir, cuando decimos que necesito ayuda de fuera, quiere decir que si yo vivo con mi pareja o con mi amiga o con quien quiera y estoy acompañada y esa persona puede suplir o puede apoyarme en lo que yo necesito, no voy a recibir el apoyo de la administración. O sea, mi situación de dependencia es diferente si convivo con alguien que si no convivo con alguien. Pues sí, el tema es que, claro, todo esto es lo que la persona que valora va a tener que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuánto tienes, digamos, cuál es tu situación real y qué capacidad tienes de recibir o no recibir ayudas en el entorno familiar? ¿Cuál es la ventaja que tenemos con la ley? Que tiene una prestación, que es una prestación económica para recibir ayudas en entorno familiar, que lo que hace es que da valor a ese trabajo, a veces invisibilizado, que estamos haciendo dentro de las familias para apoyar a la persona con la que convivimos. De modo que puedo recibir una prestación por esa ayuda que ya estoy recibiendo en el entorno familiar. Esa es, digamos, esa forma de algún modo de reconocer ese trabajo que ya estoy haciendo. Y esa prestación la podría recibir una persona que no fuera familiar. Pero tiene que convivir en la mayoría de las comunidades autónomas, en la inmensa mayoría de las Claro, comunidades autónomas. si es convivir, ¿es en el mismo apartamento o, por ejemplo, en el mismo cohousing? Entramos en un limbo de alguna forma. Hay alguna comunidad autónoma que ha regulado, yo creo que de manera muy acertada, que para entornos rurales, creo que es Castilla-León, que esto pueda ser, este cuidado en entorno familiar pueda ser hecho por ejemplo, una vecina, porque estamos hablando de comunidades pequeñas, ese sentido comunitario que también tiene un cohousing, donde a lo mejor yo estoy sola, pero mi vecina, que es más joven y que puede prestarme ese apoyo, pues puede beneficiarse sin ser profesional, cuidado profesional, de esta ayuda. Pero son las menos y a día de hoy no está reconocido. Y en cualquier caso sería una persona, no sería la cooperativa, porque claro, en la cooperativa, si somos 20 personas las que estamos apoyando a la persona, porque tenemos un sistema en el que nos organizamos y para diferentes cosas nos dedicamos tiempo, ¿no? Esa ayuda que recibe de forma comunitaria no la podría recibir solo una persona porque no es solamente una persona la que lo transmite. Claro, es que al final la ayuda es a la familia, es al individuo o la individua que solicita esta ayuda, ¿no? Para recibir estos cuidados en el entorno familiar, con lo cual no está previsto en el espíritu de la ley, no está previsto. Sencillamente, al final lo que nos estamos encontrando es que aparece una nueva realidad que no estaba prevista y nos descoloca de algún modo, ¿no? Casi como que nos está diciendo, a lo mejor hay que repensar algunos aspectos de la ley y cambiar, hacer cambios para que recojan esta nueva realidad que ha surgido, que como tú dices, pues habla de apoyos mutuos colectivos que no están recogidos. Sencillamente es una casuística que a día de hoy habría que encajar de algún modo. Bueno, probablemente pueda pedir esa ayuda en entorno familiar si convivo con alguien, aunque al final de manera efectiva quien haga los cuidados no sea una sola persona, sino sea un colectivo, pues podría ser. Habría que verlo, ¿no? Habría que ver cómo se encaja, pero sería un encajar, no sería Un algo que ya encajar. está recogida, ni mucho menos. Está claro que esto es una reivindicación y esto es una tarea que de alguna forma las propias personas, las propias cooperativas tendremos que requerir que la administración se adecue a las realidades sociales que nosotros ya queremos, no solamente con las que estaban en la idea en el año 2007-2008, ¿verdad? Sí. Este es un tema importante porque efectivamente, ¿no? Al final vamos a la idea más de que los derechos que la persona tiene por estar en una situación de dependencia son derechos individuales, ¿no?
son derechos a su persona para que ella pueda continuar con una vida digna, con su proyecto de vida, cuando necesita ayudas externas para algo que es, quiero resaltarlo, las actividades de la vida diaria básicas, Mm. porque luego hay más, hay instrumentales, hay avanzadas. Quiero decir, por ejemplo, yo no puedo necesitar solamente ayuda para comunicarme o para gestionar pues mis cuentas, mis dineros, comunicarme con las personas que viven fuera de mi entorno afectivo. Es decir, no puedo utilizar, pues, por ejemplo, el ordenador, la tablet o el móvil. Y eso para mi vida es súper importante. Pero esa no es una básica. La básica es comer, dormir, el aseo, la higiene, la deambulación básica, ¿no? Pero ya hay otras actividades de la vida diaria que en nuestra sociedad, hablar por teléfono, son imprescindibles para una vida buena, pero no están en las básicas. Y yo Sí, creo que esto es muy importante recordar que cuando hablamos de dependencia, en realidad estamos hablando solamente de las básicas. Estamos en un nivel súper básico de reconocimiento de lo que necesito para una vida buena. claro, al final, algunas de las instrumentales sí están recogidas. Quiero decir, cuando alguien me acompaña al médico y por lo tanto me ayuda a coger un transporte público o me ayuda a hacer la compra, bien, vamos un poco más allá. Pero como tú dices, ¿cuáles son las cosas que me dan calidad de vida? ¿Cuáles son las cosas que hacen que yo sienta que sigo llevando una vida completa, plena, digna? Pues evidentemente van más allá de solo comer, asearme y manejar mi incontinencia y este tipo de cosas, ¿no? Son cosas que tienen que ver con la inclusión social, la comunicación, el sentir que tengo una vida comunitaria, con aspectos que tienen que ver con el ocio. Y efectivamente, ahí estamos en haga usted lo que pueda, ¿no? Nosotros hasta ahí no llegamos a día de hoy. Claro. Y a mí me parece muy importante pues reconocer que incluso en los casos en los que los grados se corresponden con las necesidades básicas de las personas y funciona bien la ley de apoyos de la ley de promoción de la autonomía funcional y de la prevención de la dependencia, funciona bien a pesar de eso. Eso no significa que las personas a lo mejor tengan todos los apoyos para tener una vida buena, porque tienen seguramente la necesidad de otros apoyos informales de otras personas que les ayuden a tener estas otras áreas de tu calidad de vida satisfechas. Que de alguna forma la gran ventaja del cohousing es que vamos a tener, tienen ese entorno, esas personas, ese lugar donde poder recibir esa complementariedad de apoyos y de cuidados mutuos, ¿no? Eso yo creo que es uno de las grandes fortalezas del cohousing, ¿no? Absolutamente. Y aquí llegamos a un punto clave, ¿no? Hasta ahora estábamos hablando de los derechos individuales que por estar en una situación de dependencia yo adquiero y las prestaciones, servicios que me pueden llegar desde la administración a título individual y esa conexión con el perfecto, pero yo he decidido vivir en un proyecto colectivo donde tengo capacidad de generar una vida comunitaria, apoyos mutuos. ¿Cómo conecto, cómo complemento? Que tú has dicho muy bien, ¿no? Existen ya experiencias por ahí de sistemas híbridos. ¿Cómo complemento eso básico que la administración me ofrece para ir un poco más allá y adquirir esa calidad de vida mediante esos apoyos mutuos? Y ahí es donde entran, digamos, como se abre la segunda gran ventana que yo creo que este tipo de proyectos cooperativos pueden tener, que es empecemos a pensar cómo queremos complementar, ¿no? Ejerzamos todos los derechos que ya tenemos, por supuesto, digamos que saquemos todo el partido que podemos al dispositivo que la administración tiene a nuestra disposición, pero a partir de ahí, como queremos ir un poco más allá y queremos tener una vida lo más plena posible, ¿cómo hacemos para complementar eso? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo vamos diseñando? Porque al final se trata de que diseñemos nuestro propio sistema complementario de algún modo para poder llevar esa vida plena. Y además voy un poco más allá. Se me ocurre que además de diseñarlo y poder ponerlo en marcha, y como eso además tiene un coste para nosotros, obviamente, creo que la siguiente que nos toca, y yo creo que tiene mucho que ver también con el espíritu de este tipo de proyectos, es, como tú dices, hacer algo de incidencia, ¿no? Hacer ese movilizar a la sociedad y a las administraciones para que también reconozcan esto que estamos haciendo y acaben apoyándolo de manera que no tenga que estar en nuestro bolsillo de algún modo el proveernos de esa vida digna, ¿no? Sí, toda esta parte está muy relacionada pues con esa, primero con la estrategia de apoyos mutuos psicocuidados que está desarrollando cada una de las cooperativas del proyecto.
precisamente para articular, aunque son personas que ahora mismo todavía no están viviendo, pero sí podemos ya imaginar, proyectar, bueno, cosas que nos gustarán en el futuro para que cuando lleguen ciertas situaciones tengamos, bueno, más capacidades, más... Si hay, por ejemplo, tenemos que ir a hacer un análisis de los recursos del entorno, pues igual podemos ir haciéndolos ya, hacer un mapa de recursos. Eso es. De todo tipo, ¿no? De recursos de vida, culturales, de ocio, deportivos, de participación. Quiero decir que el cohousing da muchos recursos a las personas entre sí mismas, pero además es que el cohousing está inserto en una comunidad a la que puede dar mucho como grupo humano súper interesante y súper activo y con muchos valores y muchas ganas de construir ciudadanía. Y también, a su vez, el cohousing puede aprovechar y participar y enriquecer también la vida comunitaria. O sea que de alguna forma está claro que los cohousing son para mí un recurso clarísimo para la comunidad en la que se insertan, ¿no? Y a su vez, pues puede aprovechar, el cohousing debe aprovechar todo lo que la propia comunidad le da, ¿no? Desde ese sentido yo veo claro, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando pensamos en la dependencia, nos preocupa sobre todo estos apoyos, sobre todo en las actividades de la vida diaria, en las básicas, estas que están, digamos, de alguna forma reconocibles con el tema del grado. Y, por ejemplo, te quería preguntar en relación a ayuda, recursos, servicios. Hemos hablado un poquito ya de la prestación económica, de cómo se genera, ¿no? Y cómo se puede uno aprovechar de que existe ese resquicio de que efectivamente soy cuidado en un entorno familiar y hay un reconocimiento de ese esfuerzo, de esa tarea realizada. Pero ¿qué otro tipo de ayudas o de recursos o de servicios están en la cartera de servicios de las administraciones? Que aunque no sean las mismas, si no las puedes enumerar un poco, nos van a ayudar a hacer el mapa de Sí, posibilidades. vamos a ver, si te parece, vamos por los servicios primero para que tengamos una idea. Es verdad que hay diferencias entre algunas comunidades, pero en lo básico la cartera de servicios es común. Se puede hablar de que hay bastante unicidad en este sentido. ¿Qué tipo de servicios se ofrecen desde la de dependencia? Hablamos de ayuda a domicilio, por supuesto. La ayuda a domicilio, además, digamos que varía en intensidad en función del grado de dependencia que uno tenga. Hablamos de intensidad en cuanto a horas mes, ¿vale? Es como se mide este tipo de ayuda. En función del grado de dependencia, voy a tener un tope de horas al mes que puedo recibir. Para que os hagáis una idea, si hablamos de grado 1, máximo 20 horas mes. Si hablamos de grado 3, puedo llegar a recibir hasta 70 horas al mes. Perdóname, David, Sí, sí. también existe diferencia en las comunidades autónomas en esto. También. O sea, Esto que es lo que... Sí, hay comunidades autónomas muy generosas y hay comunidades exacto. autónomas que van a los mínimos, que es lo que pone el marco Eso es. regulatorio. Hay un abanico, efectivamente, la ley marca un abanico y hay comunidades autónomas que van a mínimos, como tú bien dices, y hay comunidades autónomas que son generosas y van a máximos, efectivamente. Y aquí nos lo vamos a encontrar pues cuando vayamos a solicitarlo, ¿no? Eso está Y en el claro. momento, porque a lo mejor un año es una cosa, al Absolutamente. año siguiente hay una crisis y hay menos, o de repente Presupuesto estamos en anual. bonanza o hay un cambio político que se prioriza más. Que, o sea, que de esto tampoco sirve pensarlo ahora porque es cuando llegue el momento. Absolutamente. Que he sido director de un centro de día en Madrid muchos años y que obviamente pues justo es un tipo de recurso que convive mucho con la ayuda a domicilio porque es compatible y entonces la mayoría de nuestros usuarios tenían ayuda a domicilio. Nos encontrábamos con este tipo de situaciones de este año hay presupuesto de sobra, carta blanca y damos todas las altas de ayuda a domicilio que nos solicitáis. Y este año estamos en plan recorte y nos encontramos con que es muy difícil que a una persona le aumenten horas, aunque su situación haya empeorado. Sí, aquí hay un abanico y una variabilidad brutal, sí, esa es la realidad. Otro tipo de servicios, centro de día, obviamente, como ya he mencionado, la teleasistencia, que es un servicio bastante universalizado. Una pregunta, Sí. ¿la teleasistencia se podría solicitar en un cohousing o tú crees que esto es una tarea constructiva y de inversión que debería hacer la propia cooperativa porque tengamos alguna evidencia de que no contemplan el cohousing como una casa como para dar este servicio? Yo en la medida en que es mi domicilio y yo no estoy
autorizado como centro de servicios sociales, sino que ese es mi domicilio. Luego, si quieres, hablamos de esto último que he mencionado. En esa medida, yo Tengo el solicitaría la mismo derecho que teleasistencia. cualquier otro ciudadano. Absolutamente, Perfecto, absolutamente, muy bien. absolutamente. Hay servicios de atención temprana también, que eso tiene que ver con situaciones de dependencia de menores. Hay centros para personas con discapacidad, obviamente. También, pues, la situación de discapacidad, si quieres, luego podemos dedicar un momento a abordarla, sobre todo para distinguir un poco y que entendamos la diferencia entre dependencia y discapacidad, ¿no? Que a veces hay confusión. Y luego están los servicios residenciales, obviamente. Esto es lo que tiene que ver, así, a nivel global, con servicios. Y luego tenemos las prestaciones económicas, que hay 3 tipos. La prestación económica vinculada al servicio, que es una prestación que a mí me dan para que yo me pague un servicio. ¿Con qué idea nace esta prestación? Nace con la idea de cuando tú adquieres un derecho, que es lo que la ley dice, tienes un derecho reconocido, desde ese momento tienes derecho a un servicio que además, en tanto en cuanto es un derecho, no te puedo negar y estoy obligado como administración a proveerte de él. Si yo no dispongo de plaza o de capacidad para darte ese servicio inmediatamente, lo que hago es que genero esta prestación económica vinculada al servicio para que tú puedas, digamos, proveerte de manera particular con ese dinero que yo te doy de ese servicio. Que ¿Vale? puedas comprarlo, que tú vayas al Exacto. sector y tú puedas comprar este servicio. Exacto. Aquí sí que cabe decir que, aunque también hay una variabilidad brutal entre comunidades Territorios. autónomas respecto a la media de la prestación vinculada que dan por tipo de servicio, porque obviamente hay unos abanicos, una vez más, que dicen, pues para un grado 3 en residencia le podemos dar desde tanto a cuánto. Así en cada servicio para cada grado de dependencia. ¿Qué sucede? Pues que en ningún caso va a cubrir el coste real del servicio. Esto hay que tenerlo en cuenta porque uno puede pensar, pues fenomenal, no me dan plaza en residencia ya, pero me van a dar la prestación vinculada al servicio, la solicito. En Madrid, por ejemplo, lo que llamamos el cheque servicio, y con eso me voy a pagar una plaza. Se habla de que aquí surge una especie de segundo copago escondido de alguna forma, porque es que me obliga para poder realmente proveerme de ese Acceder a esta servicio, plaza poner parte de mi dinero. Está está claro. claro. Es una ayuda, pero no cubre todo el coste. De todas maneras, perdóname, cuando te conceden el servicio directamente de una plaza, también hay un copago, porque También pagas lo un hay. tanto por ciento de tu pensión. Quiero decir Exacto. que cuando tienes la plaza pública y vas a un centro con una plaza, sea en una residencia pública o una residencia privada con plaza concertada, es lo mismo, es una plaza pública, tú Eso también es. haces un copago. O sea, Eso todos los es. servicios en este país tienen un copago. Sí, incluso hay una que se habla de financiación parcial y luego se habla de financiación total, pero nunca es total, porque hay una parte de tu pensión Exacto, que claro. va a cubrir el coste del servicio. Efectivamente, esto yo creo que es importante saberlo porque en ningún caso es 100% pago por la administración, sino que hay un 100%. copago. Aquí no Exacto. estamos haciendo valoraciones y debería ser No, así, no, de otra forma. Estamos diciendo lo que hay, ¿vale? Lo otro describiendo. será el debate del grupo y de las personas. Exacto. Segundo tipo de prestación, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Esta de la que hablábamos antes, que es esa prestación que está pensada para, digamos, de algún modo, compensar económicamente ese tiempo que dentro de la familia se está dedicando al cuidado de la persona dependiente que convive con nosotros. Esa persona que ha tenido que reducir su jornada laboral para poder cuidar a su padre o a su madre, a su marido, a su mujer. Todo ese tipo de situaciones casuísticas que pretenden ser compensadas, iba a decir cubiertas, no están cubiertas obviamente, pero por lo menos algo compensadas, paliadas de algún modo, mitigadas con Pero esta prestación. me preocupa esto, David. O sea, si yo soy una señora jubilada y estoy prestando apoyos y cuidados a mi amiga con la que convivo en el cohousing o en mi casa, yo no he dejado de recibir ingresos por esta tarea. ¿No tendría derecho a esta prestación? Pues esa es la cuestión. En teoría es entorno familiar y conviviente. Bueno, yo convivo con ella, ¿eh? Vivimos las dos en el mismo apartamento o en A- el mismo piso. Da lo mismo. Vamos a hacer la hipótesis, da igual que esté en la ciudad o en el pueblo, que esté en el cohousing. Vivimos las dos en el mismo piso. Sí, es complicado conseguir, cuando no es entorno familiar, es complicado conseguir esta ayuda. No es fácil, ¿eh? Mm. Otra brecha gorda que encontramos, Otra brecha, por efectivamente. la que hay que pelear. Sí, sí, más campo de pelea, como tú dices.
Y luego la tercera prestación económica es la prestación económica de asistencia personal, que está pensada para que yo contrate a una persona, a un cuidador formal en este caso, profesional, que me preste ese apoyo, esa ayuda que necesito en mi día a día. Serían los 3 tipos de prestaciones económicas. Pero la asistencia personal en los territorios la acaban restringiendo a personas con un tramo de edad que necesitan la asistencia personal para el servicio educativo o poder participar en un entorno laboral, o la asistencia personal se ha ampliado a personas mayores que no necesitan asistencia personal para ir a clase ni para trabajar, sino para su vida. Efectivamente, esto se ha estado utilizando mucho más para situaciones de discapacidad, como tú dices, discapacidad en personas de menor de otras edad, edades. efectivamente, que para cuidados a personas mayores, que se considera que ese ya es terreno de juego de la ayuda a domicilio tradicional, por así decirlo, ¿no? Sí, muy residualmente es para... Pero hay que pelearlo porque, o sea, quiero decir que... La ley no distingue en teoría. Eso. O sea, una cosa es que en realidad cuando lo pensaron, lo estaban pensando como una reivindicación de las personas con diversidades y con necesidades de apoyo de otros grupos de edades, donde efectivamente la ayuda a domicilio no entraba o no cuadraba, y además por filosofía. No es lo mismo una trabajadora de ayuda a domicilio que en general lleva un plan muy cerrado con el planteamiento del asistente personal, que va mucho más desde la autodeterminación de la persona de cómo quiero que me apoyes para hacer lo que yo quiero, de alguna forma. Sí. Esa cultura del asistente personal que nace de las personas con diversidad y con discapacidad, sobre todo física, del mundo de la lesión medular, bueno, todo este ámbito, digamos, que consiguió, digamos, colocar esta figura de apoyos desde la propia cultura de la autonomía decisoria y de la autodeterminación, de tú me apoyas para mi proyecto de vida y para... No desde un enfoque paternalista de que lo que necesito es lo que tú decides, o decide otra persona desde una evaluación externa, sino de me apoyas en mi proyecto vital y yo soy la persona interlocutora, ¿no? El problema está que la mayoría de los territorios no lo utilizan. Entonces, yo siempre pienso que no sé hasta qué punto los ciudadanos no saben que pueden solicitar esta vía y agotarla y estar ahí insistentes, y a lo mejor con el tiempo se abre esa brecha y un territorio que nunca lo hizo lo hace, o si realmente es imposible por más que uno lo intente, pero desde luego hay lugares donde sí se consigue y donde sí lo están haciendo. Sí, todos conocemos casos de personas con un grado de discapacidad alta que tienen ese asistente personal, esa persona que les acompaña en su vida de algún modo, ¿no? Para permitirles llevar esa vida lo más autónoma posible. Es verdad que cabe pensar que visto así en abstracto es como un lujo tremendo, ¿no? Que la ley pone a nuestra disposición, ¿no? O alguien que me acompaña en mi proyecto vital de algún modo, ¿no? Que acaba siendo mis manos, ¿no? mi compañera de vida, casi diría, y que eso, que esté canalizado a través de una ley como figura posible, pues es fantástico. Pero efectivamente, yo creo que está muy por explotar mucho más esa figura a todos los niveles, está claro. No, y que se puede generar, y esto es una opinión personal, pues un agravio comparativo respecto a las necesidades de apoyo. Yo puedo tener unas grandísimas necesidades de apoyo y en mi territorio el grado 3 reconocido, y sin embargo tengo muy pocas horas de ayuda a domicilio, pero poquísimas en comparación a las necesidades de apoyo, y a lo mejor una persona vía asistente personal con este mismo, a lo mejor, grado de necesidad de apoyo puede tener muchísimas más horas reconocidas. Claro, porque al final un asistente personal podemos decir que es full time, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, pues este es otro ámbito de lo perfecto, a veces es enemigo de lo posible y a lo mejor es perfecto para 4 personas, pero a lo mejor otras 400 o otras 4000 están teniendo mucha escasez de apoyos, ¿no? Bueno, es otro tema. Simplemente por saber que existe y ver si podemos sortear ese camino. O bueno, también pensemos que en nuestros cohousing la mayoría son senior, pero es verdad que hay algunos en los que hay personas que participan, que son más jóvenes, incluso algunas con niños, entonces no son tan senior, son más intergeneracionales. Y bueno, pues se pueden dar circunstancias de personas de otras edades también con necesidades de apoyo, ¿no? Y con otras circunstancias, efectivamente. Entonces, sí. bueno, vamos a ampliarlo porque esta información nos va a venir siempre bien como ciudadanos conocerla, ¿no?
Yo creo que está bien, efectivamente. Al final estamos hablando de cuidados y proyectos colectivos. Es verdad que, y como en el imaginario colectivo, cuando hablamos de residencia, enseguida nos vamos a residencia de personas mayores. Cuando hablamos de ayuda a domicilio, nos pensamos en una ayuda a domicilio pues enfocada a personas mayores, pero es verdad que las realidades en la sociedad son diversas y por lo tanto los cohousing van a serlo también. Y está bien conocer que hay otro tipo de apoyos, de posibilidades para otras circunstancias en las que uno necesita ese apoyo externo. Y luego nos quedaría, por último, explorar esta oportunidad de que los cohousing se conviertan, porque ahora estamos hablando de los derechos individuales en tu casa, pero no hay un reconocimiento de que esa organización, en este caso esa cooperativa, tiene la capacidad de prestar ella misma los servicios, es decir, de contratar al personal directamente y que hubiera una relación laboral entre la cooperativa y una trabajadora de cualquier tipo. Puede ser una fisioterapeuta, una auxiliar o una persona con una cualificación de atención en domicilio, es decir, cualquier perfil, ¿no? Pero para eso hace falta algo específico, ¿no? Que el marco normativo de la comunidad autónoma te lo permita. Efectivamente. Empiezan a darse pasos en este sentido, ¿no? Ya hay alguna comunidad autónoma que ya ha empezado a regular o a intentar regular esta realidad de cohousing para acogerla como centro de servicios sociales. Se habla como tal, ¿no? Yo te confieso que a título personal me cuesta pensar que un cohousing sea un centro de servicios sociales, ¿no? Es verdad que lo meten en una tipología, por ejemplo en Madrid, de otros, que es una tipología abierta, que en Asturias se habla de una interpretación flexible de la norma para acoger esta realidad, porque no encaja en la tipología que existe. Pero eso nos lleva a dos lugares. Uno, pues que quizá el cohousing, que nace como una alternativa, como lugar colectivo donde vivo, totalmente alternativo a la institución clásica de servicios sociales, si acaba convirtiéndose también en un centro de servicios sociales, a mí algo me chirría. Aquí hablo ya a título personal, ¿no? Por otro lado, en el momento en que yo, porque esto es voluntario, obviamente, si la comunidad autónoma me da la opción de autorizarme como centro de servicios sociales con la idea de poder beneficiarme de algún tipo de servicio colectivo prestado por la administración, me da esa oportunidad, pero me dice, ojo, pero tienes que cumplir una serie de normas. Claro, aquí entro también en un juego donde mi capacidad de autodeterminar cómo quiero, de soñar cómo quiero ser Se acaba de cortar Claro, o de limitar muchísimo. porque entra en juego la legislación. Y entonces ahí ya empiezo a encontrarme límites arquitectónicos, límites organizativos. Tengo que estar dispuesto a, permitirme la expresión, pasar por el aro de la administración, ¿no? Entonces, es complejo. Ya digo que empieza a haber algún intento de regulación, pero todavía está muy en pañales y hasta donde yo sé no hay cohousing autorizados como centros de servicios sociales. Quizá se me escape, o sea, no niego que se me pueda escapar. Sí sé que hay, y aquí me gustaría que lo habláramos, alguna entidad que lo que ha hecho es hacer ese sistema complementario a esos servicios individuales que como persona, como ciudadano o ciudadana tengo a los que tengo derecho. Lo que ha hecho es generar un sistema híbrido complementario propio, no ya vía convertirme en un centro de servicios sociales, sino lo que hago es generar ellos lo llaman mutua o mutualidad. Sí, o un fondo de la dependencia, o un fondo de resistencia. Al final hay muchas formas de organizarlo, pero se trata de, bueno, seguramente pagarme ese servicio complementario de manera colectiva es mucho más barato que buscármelo de manera individual, ¿no? Organicémonos y aparte puede ser incluso mucho más eficaz, mucho más comunitario, en todos los sentidos mejor. Bueno, pues vamos a buscar y aquí yo lo que hago es invitar de algún modo a cada proyecto a que explore esas vías de poder organizar esos servicios colectivos complementarios a los que ya están a su disposición para poder atender esas cosas que se quedan en el aire, ¿no? Todo aquello a lo que no llega el panorama de servicios y prestaciones actual y que a nuestro entender nos va a dar calidad de vida, vamos a necesitar
bueno, vamos a ver cómo nos organizamos para podernos proveer de eso de manera colectiva. Por bajarlo a la realidad, hablamos de posible contratación de profesionales, posible organización de servicios colectivos de ayuda a domicilio, se me ocurren fisioterapias, se me ocurren otro tipo de actividades que no están recogidas, ¿no? Antes hablábamos de las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? ¿Qué pasa cuando quiero ir un poco más allá? ¿Qué pasa cuando quiero que las personas que ya no pueden hacer de manera propia o sin ayuda ciertas cosas como acceso a tecnologías, como actividades comunitarias? ¿Cómo hago para apoyar eso de manera colectiva? Bueno, pues ahí hay todo un campo de juego donde puedo inventar de alguna forma, ¿no? Y puedo ir construyendo esto. ¿Cuál es la ventaja? Tú decías antes, la mayoría de este tipo de proyectos lo que tienen es capacidad de verlo venir de algún modo, ¿no? Tienen capacidad de anticiparse. Yo creo que esa es la tarea que les queda ahora mismo, que es ir sabiendo que tarde o temprano les van a llegar esas situaciones. Estas regulaciones de las que hablaban de porcentajes, ¿no? Dicen, cuando ya tengas un 25% de personas en Madrid con grado 2 o 3, en Asturias habla de con algún tipo de dependencia, puedes considerarte un servicio, un centro de servicios sociales y por lo tanto puedes de algún modo beneficiarte de ese apoyo colectivo. Bien, pues yo a título individual diría, bueno, como ese porcentaje me va a llegar en algún momento, es un tema casi estadístico, ¿no? ¿Cómo voy a manejar eso cuando llegue? Y tenemos esa posibilidad de ir diseñando con tiempo todo esto, apoyándonos en profesionales, y esto yo creo que es importante, que puedan primero explorar cuál es la cartera de recursos, de posibilidades que tengo en mi entorno, que puedan ser expertos en este tema y ayudarme a diseñar todo esto, ¿no? Yo creo que se puede ir haciendo poco a poco, de modo que cuando llegue esas situaciones yo tenga esa capacidad de dar respuesta, por un lado, solicitando, tramitando todas las ayudas que ya existen a nivel administración, vía ley de dependencia o porque tenga situaciones de discapacidad reconocidas, o bien empezando a poner en marcha nuestro propio sistema, como decíamos, complementario, que además podemos ir graduando en la medida en que las necesidades aparecen. Lo bueno que tiene lo que yo diseño es que lo diseño absolutamente a medida, ¿no? Y a nivel colectivo, obviamente económicamente, siempre será más, bueno, más fácil de abordar también, que esa es una parte que me parece que no hay que olvidar. David, hay un tema que yo creo que, aunque sea brevemente, sí que nos gustaría que nos comentaras, que es un poco la diferencia entre el reconocimiento del grado de discapacidad y de dependencia. ¿Eso qué significa? O sea, que en términos prácticos, ¿qué significa? Me parece que esa es la forma de abordarlo. En términos prácticos, puede haber coincidencia entre situaciones de discapacidad y dependencia, pero la ley de dependencia y, por lo tanto, la situación reconocida de dependencia tiene que ver con la necesidad de apoyos externos. La discapacidad es un reconocimiento también legal, administrativo, de una situación en la que tú, por algún tipo de dificultad mental, física, bien sea sobrevenida o bien sea congénita, de nacimiento, tienes una limitación para realizar actividades determinadas. Entonces, digamos que el reconocimiento de la discapacidad va por una línea y la dependencia va por otra. Muchas personas que tienen discapacidad solicitan reconocimiento de dependencia porque necesitan apoyos externos, pero no todas. Hay muchos tipos de discapacidad, como decía, mental, sensorial, física. El procedimiento administrativo es similar en el sentido de que hay que presentar una serie de formularios en lugares diferentes, pero hay que presentar unos formularios y un informe médico. Cualquier persona puede hacerlo si considera que tiene una dificultad. Normalmente esto se hace en la mayoría de los sitios llaman centros base, pero cada comunidad autónoma tiene definidos los lugares donde hay que solicitar esta discapacidad, y supongo que nos sonará eso de tengo un 33%, tengo un 46%. Lo que hacen, el mínimo es el 33%, que es a partir del que tienes reconocida un grado de discapacidad, que además te dan un carné, supongo que lo hemos visto alguna vez, o no tenemos por qué haberlo visto, los profesionales como que nos suena mucho. Y una vez que tengo reconocida esa discapacidad, en función del porcentaje, tendré derecho a unos beneficios u otros. Los mínimos serían, digamos, si tengo un mínimo, serían poder tener descuentos, por ejemplo, en transportes, poder tener acceso a determinados lugares, ese tipo de beneficios. Y cuando el porcentaje va aumentando, pues puedo llegar a tener derecho a por ejemplo, una pensión por discapacidad, una prestación económica ligada a esto. Es importante saber que no necesariamente por tener una discapacidad reconocida
tengo que necesitar apoyo externo, puede ser que no. Y además que son dos procedimientos diferentes. O sea, que una persona con discapacidad, cuando necesite esos apoyos de esas prestaciones o servicios que decíamos que reconoce la ley de dependencia, tiene que solicitar, por otro lado, según el procedimiento que haya en su comunidad autónoma, normalmente vía servicios sociales, hablo ahora de dependencia, o vía directamente con la comunidad autónoma, es bastante sencillo el procedimiento, la dependencia. Discapacidad es una cosa, dependencia otra. Sí, y solo comentar que efectivamente quizá el reconocimiento de situaciones de discapacidad también tienen otro tipo de descuentos respecto a compras pues, de un automóvil, hay a lo mejor un descuento en la No pagas el declaración de la IVA. renta, Eso o sea es. que puede haber otro tipo de ayudas que no tienen que ver con los apoyos a recibir, sino bueno, descuentos o facilitaciones de alguna otra forma, ¿no? Beneficios fiscales, eso es, sí. Efectivamente, pero bueno, que sepamos que está ahí por si alguna persona cree que puede ser candidata a esto, pues que tante esa vía, que no es que hay muchas, pues que las que hay, que las dejemos todas bien plantadas. Y es importante que en ambos casos quien decide que presenta la solicitud eres tú. O sea, nadie puede decirlo por ti. Si tú consideras que puedes estar en esa situación, tú presentas la solicitud, añades tus informes médicos y todos los informes que creas que son relevantes y a partir de ahí hay un tribunal médico en el caso de la discapacidad, un tribunal en los centros base, pasas de algún modo un tribunal y por otro lado hay la baremación, la valoración de dependencia en el caso de dependencia y entonces dirán sí o no, pero tú eres quien decide la solicitud. Sí, yo creo que ahí tenemos también, derivado de todo esto, tenemos también esa responsabilidad de seguir ayudando, empujando y visibilizando la necesidad de que las administraciones, en plural, porque son muchas, son 17, articulen formas en las que en los cohousing se puedan recibir las prestaciones públicas a las que la persona como sujeto de derechos tiene derecho, ¿no? Por la ley. Eh, y que eso, bueno, sea de la forma menos restrictiva. O sea que, claro, desde la administración dices que si un centro o si una cooperativa se constituye como prestadora de servicios, también de alguna forma tengo que garantizar que lo que esté sucediendo allí esté dejando a esa persona en situación de dependencia protegida desde el punto de vista de los derechos de tal, porque después de todo es un dinero público también, ¿no? O sea que también hay que ver hay que compatibilizar esa responsabilidad que tiene la administración. Pero es verdad que hay que hacerlo desde una perspectiva de la lógica y de la cultura comunitaria y de apoyo y de valores que tienen las cooperativas, ¿no? Y eso ahora mismo, pues efectivamente, ¿no? Sí que hay cooperativas que para poder dar esos servicios han tenido que darse de alta como residencias. ¿Qué sucede? Que en ese caso tienen que cumplir con el marco normativo de las ratios de las residencias, con lo cual ahí sí que efectivamente hay una perversión porque te obligan a unas ratios y a prestar un tipo de apoyos con unos perfiles o con una designación que no es la que ha elegido la propia persona que necesita apoyos ni su grupo humano de referencia, que en este caso sería la cooperativa, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema que hay que pelear y nuestro proyecto está en esta línea de avanzar o de ayudar o de dar propuestas a las administraciones de por dónde debería ir. Otra cosa también es el reconocimiento, es decir, por mucha ayuda pública que hubiera, la realidad es que para tener una buena vida necesitamos todas las personas hacer aportes complementarios o de apoyos que pueden ser vía informal, porque tenemos esa suerte de tener esa red, o también complementario con servicios que nos pagamos, ¿no? Pues para estar mejor, pues voy al fisio, me hago esto preventivo, pues porque, bueno, pues lo que quiera que sea, no lo recibo, no lo puedo recibir. Y esa diferencia, que es lo que comentábamos, que nunca va a estar al 100% cubierto cuando no vive en su casa, pues es lo que podemos hacer de forma cooperativa, Sí, que va a ser esta, y que ahí podremos gestionar mejor porque esos son nuestros recursos que lo hacemos de una forma, bueno, pues como queramos, de alguna forma, ¿no? Ahí hay una regulación, ahí no hay esa regulación que nos sucedería de la financiación de la ayuda de la dependencia reconocida. eso es. Y luego a mí sí me gustaría que habláramos de un tema que me parece importante. Entendemos que el cohousing, yo creo que estamos de acuerdo en que es un recurso comunitario y profundamente imbricado en la comunidad, ¿no? En relación con su entorno. En este sentido, el cohousing no solo es un lugar donde se pueden recibir o necesitar servicios, también se pueden prestar, ¿no? Hay una especie de juego de ida y vuelta con la comunidad y esto nos lleva a
creo que cuando alguien está en un lugar determinado, en un territorio, toca una labor de exploración y de establecimiento de alianzas con todo ese entorno comunitario, del que al final me puedo también beneficiar mucho cuando llegan situaciones de este tipo. Quiero decir, voy a ver qué hace mi ayuntamiento, qué actividades hay, qué posibilidades hay de tener actividades intergeneracionales, contacto con montones de actividades, de grupos, de gente que está haciendo cosas en mi territorio, de modo que al final también tenga una vida mejor porque me estoy beneficiando de todo eso, ¿no? A mí me parece ese un campo muy chulo para explorar, sin duda. Pues ya tenemos que ir terminando, David, que llevamos mucho rato, que es muy interesante y que, bueno, que yo creo que tenemos una visión ahora más global, más certera sobre los derechos y las prestaciones y los servicios y las ayudas que podemos tener en situaciones de dependencia, salvando las grandes diferencias que hay por territorios y sabiendo que querer vivir en un cohousing tiene dificultad porque al momento actual somos todavía muy pioneros Sí, y muy pioneras. Pero bueno, ahí estamos y saber lo que tenemos para poder utilizarlo. Te agradecemos muchísimo tus aportes y tu tiempo y tu conocimiento. pues muchísimas gracias y espero que esto ayude a que cada vez haya más cohousing, que además son cooperativas que a mí me tocan el corazón por ser modelo cooperativo, y que esto ayude a que, pues que vayamos creciendo. Pues por eso hemos contado contigo, porque sabes mucho y llevas en el corazón el mundo cooperativo. Un abrazo, David. Muchas gracias.